Hola a todos, espero que estén bien y les agradezco de nuevo que hayan sintonizado este canal de YouTube, que es muy importante para las personas para conocer de todos los temas, tanto de historia, economía, de la actualidad, niveles sociales, etc. Hoy hablaremos de Estados Unidos. ¿Por qué escogí el tema de Estados Unidos hoy? Hablaremos un poco de Estados Unidos y escogí el tema de hoy porque recientemente, debido a la elección del presidente de Estados Unidos como el presidente Donald Trump, y en este mes que él ha estado ejerciendo como presidente, ha desarrollado y ha tomado una cantidad de medidas abismales que han dado al traste con la política internacional. Muchas personas están alarmadas por la forma en que Trump y su gobierno están reaccionando ante la palestra nacional e internacional, pero quisiera hablarles un poco de la historia de Estados Unidos para que supieran y pudieran hermanar los tiempos antiguos con los tiempos modernos y darse cuenta de que realmente lo que está pasando en Estados Unidos ahora no es nada nuevo. Lo que está haciendo el presidente Donald Trump con las políticas nacionales e internacionales de anexionismo, imperialismo y sistemas bélicos no es nada nuevo. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos olvidamos un poco la historia y al olvidar la historia estamos destinados a repetirla. ¿Qué sucede con esto? Bien, empezaremos a hablarle de Estados Unidos como nación desde que se fundó. Recuerden, Estados Unidos se declara la independencia de Inglaterra en 1776 y hace una guerra que termina en 1783 por la independencia de él, cuando aquellos solamente eran colonias de Inglaterra. Eran 13 colonias principales que gobernaban las Indias del oeste, gobernaban el territorio del oeste de Inglaterra en América. Eran 13 colonias principales. Por lo tanto, en Estados Unidos decide, debido a algunas causas que hablaremos después, decide separarse de Inglaterra. Al Estados Unidos separarse de Inglaterra, crea este gran país que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Al denominarse este país, conformarse este país Estados Unidos de Norteamérica, ellos crean el primer país, la primera república del mundo que tiene presidente. Recuerden, este cargo fue creado por ellos, no existía en la antigüedad, en el siglo XIX, no existía el cargo de presidente. Esto fue creado por esta gran nación de Estados Unidos. En el siglo XIX existía la monarquía alrededor del mundo. Era el rey que gobernaba a los vasallos a través del poder que supuestamente le había otorgado Dios. Y sobre todo era un cargo sucesivo de familia y que se mantenía a golpe de aliaciones y golpes militares. También la monarquía era sostenida por la iglesia, que era muy importante. Estados Unidos, al crearse como país, logra crear el cargo de presidente. Y una vez que Estados Unidos se afianza, una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos a finales y principios del siglo XIX fue hacerle saber a los imperios del momento, como eran España, Inglaterra, Francia, que América estaba fuera de su alcance. Principalmente ellos, como nueva nación del norte, reconocían a todos los gobiernos recién liberados del Imperio Español. Reconocían a todos los países recién liberados del Imperio Español como independientes. Y deja muy claro que no iba a permitir por ninguna razón que ninguna potencia, como las que les decía anteriores, ni España, ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia, pudieran apoderarse de ningún territorio de América de nuevo. Al Estados Unidos declarar esto, deja su punto clave,
y su punto bien claro de que era, como decir, el gerente y el regente de estos países nuevos creados de América. Al principio, las repúblicas recién creadas de América estaban a favor de Estados Unidos como nación. Imagínense, ya estaban libres del gobierno español recientemente y al tener un aliado potente en el norte que las defendía y reconocía su independencia, las repúblicas nuevas de América enseguida se aliaron ideológicamente con Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tomó esto como no solamente para proteger las repúblicas de América, sino para, como les decía, darle a entender a Europa de que América tenía un nuevo regente. Ellos no lo dejaron ahí, empezaron a crear una ideología de expansión dentro de su propio territorio, dentro del territorio continental. Dentro del territorio continental empezaron por varias vías a adquirir territorio. Adquirieron territorio de Texas, tuvieron varias guerras, tuvieron la guerra México-Americana, también a través del negocio compraron varios territorios, compraron el territorio de Alaska, compraron el Alaska, se lo compraron a Rusia. Ya Estados Unidos cogió un gran territorio, le compraron, antes que Alaska, le compraron el territorio de Luisiana a Napoleón en Francia, que solamente con la compra de Luisiana, el territorio de Luisiana, que era francés, era de Napoleón, al Napoleón vendérselo a Estados Unidos, en ese mismo momento Estados Unidos duplicó su tamaño. Recuerden, Estados Unidos había empezado como 13 estados, eran las 13 colonias inglesas que se convirtieron una vez que Estados Unidos se conformó como país, se convirtieron en 13 estados. Pero con la compra de Luisiana, que es una de las cosas más importantes, uno de los negocios más importantes que hizo Estados Unidos inmediatamente duplicó el tamaño de su territorio, solamente con eso. Fíjense, a través de guerra tomó territorios dentro del continente, a través de negocios y compras adquirió territorios dentro del continente, incrementando considerablemente su territorio. Como les decía, ven, estos presidentes que fueron gobernando de los principios del siglo XIX en Estados Unidos fueron adquiriendo territorio. La política siempre fue expansionista, pero hasta ese momento de mediados o tercera parte del siglo XIX, la expansión de Estados Unidos era dentro de su continente. Ellos, el Congreso, el gobierno de Estados Unidos creó varias doctrinas y leyes que afianzaban este interés de ellos de tomar otros territorios, sobre todo los territorios que habían sido de territorio español en el Caribe. Por ejemplo, ellos siempre les interesó la isla de Cuba. De hecho, muchos gobiernos de Estados Unidos decían que la isla de Cuba era una extensión de los territorios del sur. Por lo tanto, debería ser de ellos, debería ser parte de Estados Unidos, debería conformar un territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, crearon varias leyes y doctrinas, como la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe era expansionista y reconocía completamente la liberación de América y decía que Estados Unidos, por Dios divina, Estados Unidos estaba destinado a colonizar, estaba destinado a ser uno de los primeros países del mundo y a regir sobre otras naciones. ¿Okay? Era muy importante esto. Crearon doctrinas como la doctrina Monroe, crearon la ley de la fruta madura que decía que Cuba se iba a caer sobre su propio peso de España, e incluso intentaron 3 veces. Increíble, muchas personas no conocen esto, pero Estados Unidos intentó 3 veces comprar a Cuba al gobierno de España y la monarquía española no se la vendió. Aunque ya España estaba en detrimento, le quedaban pocas colonias en el Caribe y pocas colonias alrededor del mundo ya. España no era el imperio que era a mediados del siglo XIX. Aún así, España no calculó
lo que era el imperio de Estados Unidos. Fíjense cuánta agresividad continental, expansionista y de compra ya había logrado Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX. Había doblado su territorio en tamaño, se había expandido hacia el oeste con la conquista de las tierras de los nativos, había comprado Alaska en el norte, había adquirido a Texas, y Estados Unidos iba creciendo rápidamente. En esto, Estados Unidos propone a España comprar Cuba, primeramente a principios del siglo por 100 millones. El gobierno de Estados Unidos le ofrece 100 millones a España y la colonia española, la monarquía española, el gobierno español dice que no, se niega. Y ahí vemos el interés completamente de Estados Unidos de tener a Cuba como territorio propio. A España decir que no, Estados Unidos vuelve a hacer un intento décadas después y vuelve a intentar con la monarquía española y le propone a la reina comprar de nuevo a Cuba. Ya habían pasado varias décadas, por lo tanto la cifra aumentó. Ya no eran 100 millones, ya eran 130 millones de dólares. Y España vuelve a decir que no. Recuérdense, Estados Unidos hasta el momento no tenía ningún territorio fuera de su territorio continental. Ahora, a finales del siglo XIX, en el año 1897, Estados Unidos había creado una marina. No era como la británica, pero había centralizado su marina. Una cosa importante que le permitía viajar y salirse de sus costas considerablemente y conquistar territorios fuera de su dominio continental. A mediados del año 1897, el presidente McKinley le ofrece de nuevo a la corona española comprar a Cuba. Ya en este caso le ofrece 300 millones de dólares por Cuba. Evidentemente España dice que no, aunque ya España estaba desgastada por los insurgentes mambíes, estaba desgastada por el ejército mambí, que era la guerra de independencia cubana, ya estaba en su fruto, estaba teniendo grandes avances contra el ejército español. El ejército español estaba envuelto en muchas guerras alrededor del mundo, por lo tanto no tenía dinero para sostener la guerra ya de Cuba. Estados Unidos estaba muy desgastada, España estaba muy desgastada, tanto por la parte monetaria, por la parte que tenía que mandar soldados hacia otras partes del mundo, como que ya no estaba mandando el apoyo a los soldados españoles en la isla de Cuba. Por lo tanto estaba desgastado el ejército español, pero aún no quería soltar a Cuba, que era la joya de sus ojos, la niña de sus ojos en el Caribe. Y cometió el error de volver a decir que no al presidente McKinley en 1897. Esto, como diríamos, fue lo que la gota que llenó el vaso. Inmediatamente que España rechaza la venta de Cuba hacia Estados Unidos, por cosas de la vida, les explico esto para que vean cómo Estados Unidos desde sus inicios ha sido anexionista, ha sido imperialista, que esto no es nada nuevo, ese simplemente es el carácter y es la naturalidad de Estados Unidos como país. Una vez que España dice que no, en el año 1897, inmediatamente, por cosas divinas, estaba anclada en la bahía de La Habana un buque de guerra americano que se llamaba Maine. Cosas, como les decía, tanto políticas como sociales, como cosas del destino. El buque Maine explota en la bahía de La Habana. Al explotar el buque Maine en la bahía de La Habana, al morir más de 200 marinos, entre marinos y oficiales americanos en este buque atracado a la bahía de La Habana, Estados Unidos empieza una campaña contra España. De hecho, se hicieron investigaciones por parte de la Marina norteamericana y la Marina norteamericana decretó, para que ustedes sepan,
la Marina norteamericana decretó de que había más indicios de que el accidente del Maine fuera de que la explosión del Maine fuera un accidente a que fuera un sabotaje del ejército español. Y eso llegó a Estados Unidos, y Estados Unidos, como siempre ha sido la prensa, como vemos la prensa ahora, amarilla, la media ahora, empezó a rodar que la noticia de que España era la que había saboteado el Maine y que por lo tanto el gobierno de Estados Unidos tenía que tomar represalias contra España. Esto pasó en febrero, y ya en abril está la vorágine de la guerra, la propulsión de la guerra, hasta que McKinley declara la guerra a España. Evidentemente hay muchas teorías de que esto fue causado por los mismos americanos para poder hacer incursiones en la guerra contra España. Otras teorías de que fueron unas minas antiguas que estaban sembradas en la Bahía de La Habana y por eso explotó el Maine. Otras de que fue un accidente en la cámara donde guardan la cabina donde guarda la pólvora los barcos, un accidente que provocó la explosión desde adentro, no desde abajo del barco. O sea, varias teorías. Pero lo que no podemos negar es que inmediatamente esto fue tomado por el gobierno de Estados Unidos para declararle la guerra a España. Si vamos un poquito atrás, ya cuando el gobernador de Cuba se ve, y el capitán general de Cuba se ven envueltos en una posible guerra, un posible conflicto bélico, ellos que estaban fajados contra los mambises, el mismo gobernador, el capitán general de Cuba, le escribe una carta a Gómez. Es una carta bien bonita, se la voy a poner en mi sitio para poder leer. Es una carta, este intercambio entre Gómez y esta personalidad del gobierno español es muy intensa, porque hasta ese momento el gobernador, este oficial español, no reconocía a Gómez como su cargo generalísimo, sino le decía señor Gómez, solamente en las cartas cuando se comunicaba con él. En esta fue la única carta donde él lo reconoce con sus cargos militares. ¿Por qué? Porque en esta carta él le escribe a Gómez de que se una con el ejército de España. Observen este requisito, que el representante español le explica a Gómez que él sabe que Estados Unidos está interesado en tomar la isla. Él sabe que Estados Unidos es una potencia más grande que la de España, militarmente y económicamente. Por lo tanto, le propone a Gómez, con el cual estaba ya con conflictos bélicos desde hace años, porque España y Cuba estaban con conflictos bélicos hace años, desde las dos guerras, le propone a Gómez que unen una fuerza. Esta parte de la historia de Cuba bien bonita, que unan fuerzas entre el ejército español y el ejército cubano para combatir a Estados Unidos. Al cual Gómez le replica que no. Le dice que negativo, que él no se iba a unir a España, que la única solución que tenía España era irse de Cuba. Que prefería, no que prefería, sino que en esta carta el oficial español le explica a Gómez que la raza cubana, la raza española era la misma y era diferente a la raza americana. Y Gómez le explica que no hay raza, que todas las razas son iguales, que prácticamente lo único que conocía era que España había gobernado a Cuba con mano de hierro durante tanto tiempo y ya tenía que soltar a Cuba. No había forma ninguna de que el ejército libertador se uniera al gobierno de España, al ejército de España, para contra Estados Unidos. O sea, eso es una parte bien bonita de la historia. Se lo voy a poner luego en las redes, esas dos cartas, la comunicación entre el Gómez y los oficiales españoles. Y entonces, como les decía, viendo el tema de los americanos, el presidente McKinley declara la guerra a España y invade a Cuba en el 1898. Fue una guerra prácticamente rápida, todo se acabó en el mismo año, desde febrero del Maine hasta finales de noviembre, que termina la guerra en Cuba, donde termina con la derrota de España, no solo por los americanos, como les decía, ya el ejército mambí tenía desgastado el ejército español, por lo tanto lo que vino solamente Estados Unidos fue darle el golpe
letal final al gobierno español. Simplemente la guerra prácticamente estaba ganada. Pero como vienen son americanos, vinieron, esperaron a tener a España como la fruta madura hasta para darle el último toque y cogerla. Y así hicieron. Y se metieron en la guerra, ganaron la guerra, derrocaron a España con la ayuda de las tropas mambisas y firmaron el Tratado de París, donde el Tratado de París declaraba el fin de la guerra de España. España, a raíz de esto, perdió varias colonias: Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba. Estados Unidos hizo parte de Filipinas, Guam y Puerto Rico como territorios aledaños adquiridos, y cogió a Cuba como un protectorado. Observen esto: España se quedó sin colonias en el Caribe prácticamente no se quedó sin colonias en el Caribe. O sea, perdió 4 países: perdió Filipinas en el Pacífico, Guam, y perdió Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Puerto Rico se quedó con el territorio de Estados Unidos, y Cuba, Estados Unidos la adoptó como un protectorado, como un territorio protegido de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tenía tanto interés, un interés bien grande en Cuba, por sus labores y sus negocios agrícolas, de minería que tenía con Cuba, negocios grandes de comercio. Por lo tanto, era una joyita de oro Cuba. Ahí fue su primera incursión en territorio fuera de su continente. O sea que en la historia debemos tener claro de que el primer país que Estados Unidos golpeó y hizo guerra fuera de su continente fue en Cuba, y fue dándole un golpe letal al gobierno y la monarquía de España, donde perdió todas sus colonias. Podemos decir que el inicio del imperio expansionista fuera de ese territorio de Estados Unidos comenzó con Cuba, y comenzó en 1898. Como ven, no es una cosa del siglo XXI, no es una cosa solamente del presidente Trump, simplemente es una cosa que surgió desde el inicio de Estados Unidos como nación. Estamos hablando del siglo XIX. Cómo a través de compras y conflictos bélicos, Estados Unidos empezó a conformarse como imperio y llegó a ser el imperio que es hoy, luego de casi 250 años de existencia, desde 1776. Ahora bien, no fue solamente esto. Luego, en el siglo XX, Estados Unidos reafirmó su política hegemónica en el mundo. Estamos hablando que una vez que fue protectorado, que fue protector de Cuba, Cuba tuvo gobernadores americanos a principios de la República, y estos gobernadores americanos se encargaron de incorporar la enmienda Platt en la nueva constitución de la República de Cuba, que daba ciertas prebendas y beneficios al gobierno de Estados Unidos, donde planteaba que Estados Unidos tenía derecho a proteger a Cuba contra cualquier injerencia extranjera, y que Cuba iba a ser un territorio protegido de Estados Unidos debido a todas las inversiones que tenía Estados Unidos en Cuba, y los intereses tanto gubernamentales como comerciales y privados que tenía Estados Unidos en Cuba. Y incluyó la enmienda Platt en la Constitución como condición para que Estados Unidos levantara la ocupación militar de Cuba. Una de las cosas grandes de la enmienda Platt es que le permite a Estados Unidos tener la base de Guantánamo para fabricar carbón y para tener una base militar para controlar principalmente esta zona de Cuba y el Caribe, y para tener un acceso local efectivo de la Marina de Estados Unidos. Esta toma de la base de Guantánamo, esta posesión de la base de Guantánamo, es un tema que es un poquito escabroso en la historia, tanto no de Estados Unidos, en la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque la toma de Guantánamo, la posesión de la base naval de Guantánamo y como base naval y carbonera,
porque recuérdense, esta base carbonera, no se imaginen que es el carbón para cocinar, es el carbón que se usaba. Recuérdense, en este caso los barcos eran de vapor, carbón. El carbón era lo que se usaba principalmente para darle la energía y el combustible a los barcos en aquellos momentos. Por lo tanto, el carbón era muy mineral, muy necesitado en aquel momento. Pero evidentemente el mayor peso de esa base era una base militar. Eso formó parte de la enmienda Platt y formó parte de la Constitución. Fíjense cuántas cosas pasaron desde la incorporación de Estados Unidos a principios del siglo y mediados del siglo XVIII, XIX, de territorio, tanto por fuerza bélica como por compra, hasta la derrota de España por parte de Estados Unidos y anexión de sus colonias, territorio protegido de Cuba, inclusión de la enmienda Platt en Cuba y se anexaron la base de Guantánamo, que les da un poder inmenso en el Caribe naval y militar. Esto a la vez, como decía, en las constituciones, los primeros presidentes de Cuba, de la República, Cuba tuvo presidentes de la República en armas, pero los primeros presidentes de la República de Cuba, en este caso el presidente Estrada Palma, que fue el primero, fue presidente también de la República en armas en su momento y fue a la vez presidente de la nueva República de Cuba. El presidente Estrada Palma permite el acceso y cambio de la Constitución y la anexión de la enmienda Platt y todas estas cosas en ese momento. Por lo tanto, que esto fue un acuerdo que se tomó después de los acuerdos de la base de Guantánamo, que era permanente, sin fin, y se arrendaba por un precio, creo que era de $2,000 americanos o 2,000 pesos americanos en oro en aquel momento. Era un precio de por vida, ¿ok? Luego, en el 1934, creo que fue en 1934, antes de la fundación de la Constitución de 1940, esto se revisó y se ajustó el precio a las onzas de oro en aquel momento a $4,000 americanos. Este dinero que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envía a Cuba siempre ha traído muchos conflictos y muchas revueltas y muchas críticas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuba, sobre todo después del 1959, donde el Estado comunista nace, empieza la lucha por la liberación de la base de Guantánamo y el retorno a la base de Guantánamo de los territorios de la bahía a la República de Cuba comunista. Pero Estados Unidos, como negociante al fin, siempre se va al tratado que firmó diciendo que era de por vida y que habían ajustado un precio de por vida reajustable, y ya se había reajustado en 1934 a $4,000 americanos en oro. O sea que imagínense esa base naval, ese territorio vasto, solamente Estados Unidos paga $4,000 mensuales. Esa prácticamente es la renta de un apartamento en Miami hoy. Eso es lo que paga de por vida el Departamento del Tesoro a Cuba como renta de la base de Guantánamo, y es prácticamente territorio rentado de Estados Unidos en Cuba. Para hablar en paso de este gobierno, esta renta solamente fue cobrada una sola vez después de la revolución. Siempre en la república antes de Fidel, esta renta se cobró por el Departamento del Tesoro de Cuba, pero a partir de 1959 solamente se cobró un solo cheque por error, porque Fidel declaró que no iba a cobrar el dinero ese porque esa base era ilegal, que tenía que salir de ahí. Por lo tanto, por error, un error de un funcionario, al principio se cobraron el primer cheque de los $2,000, los $4,000, pero después Cuba recibía el cheque, los guardaba y no los cobraba. ¿Okay? Los retornaba. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una base naval en Cuba que ni siquiera paga el dinero acordado, que son $4,000 americanos en base a oro. Eso el gobierno de Cuba lo rechaza porque dice que no es legal. Sin embargo, el Tesoro americano siempre envía el cheque, pero nunca es aceptado. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una base naval en Cuba
gratis y un territorio bien controlado, donde controla el Caribe y parte de América del Sur, con la base naval de Guantánamo, que fue la primera base naval de Estados Unidos fuera de su territorio. Está en Cuba y hasta el momento se mantiene. Fíjense cuánto hemos viajado a través de la historia, prácticamente un siglo ya, y hemos visto cómo cada año que pasa, cada década, cada medio siglo, Estados Unidos sigue reclamando territorio, ya sea dentro de su frontera como fuera. ¿Qué pasa? Que vemos esto que ha pasado en la historia finalmente, porque en la actualidad finalmente, con ojos de persona que no cree mucho, cree que Estados Unidos es una cosa que empezó ahora como una cosa nacionalista, que Donald Trump ahora está haciendo una cosa que nunca se ha hecho en la faz de la historia. Estamos viendo a través de la historia que Estados Unidos siempre ha sido así. Lo que pasa es que los ojos del mundo nunca han estado tan abiertos como ahora, y que Estados Unidos en las últimas décadas de gobierno, Estados Unidos ha estado calmado y no ha tenido ningún presidente tan agresivo, obviando a Reagan, obviando a Nixon, obviando a Bush, tan agresivo como el presidente Donald Trump. Es la única diferencia. Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos sigue siendo lo mismo. Sigue después de 250 años, casi después de 250 años, Estados Unidos sigue tratando de ocupar territorio en el exterior, tratando de comprar territorio, tratando de poner tarifas y condiciones a países tanto amigos como enemigos, tratando de terminar y concluir guerras que ellos mismos han empezado a través de negocios convenientes 100% para Estados Unidos. Nada de esto es nuevo. No va a ser la primera vez, no va a ser la segunda, y les aseguro, como que estoy sentado aquí, que no va a ser la última. Estados Unidos es un imperio y esa es su naturaleza. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal. Muy buena suerte, salud y mucha fuerza. Chao.